que ver con, si ustedes vieron el título, cómo darse cuenta de una falsificación en el reino más grande del mundo. Hoy pues vamos a dar un repaso rápido, ya está un poco avanzado el tiempo, pero aquí menciona acerca de una historia que es una estafa artística en los años 60, por los 1960, donde un joven francés llamado David Stein falsificó o imitó varios cuadros o pinturas, varias artes con estilo artístico, por ejemplo de Picasso, quizás ustedes lo han mencionado, lo han escuchado mencionar, quizás otro que no han escuchado como Chagall, Modigliani, Klee y Braque, que son personajes que pintan y que cuando pintan esas pinturas se pueden meter en un montón de dinero. Pues este joven francés llamado David Stein falsificó alguna de estas pinturas y el hombre era tan bueno falsificando que era difícil distinguir entre el original y lo falso. Se parecían bien. Eran unas obras maestras de engaño y él logró hacer este trabajo de tal manera que inclusive él pudo lograr que en la Galería de Nueva York se colgaran algunos de estos cuadros. Y nadie lo supo hasta que uno de sus dueños, los que en realidad lo pintó, fue al museo, a la galería y vio y pudo darse cuenta de que ese cuadro él no lo había pintado. Él pintó uno igual, pero no es. Así que él lo denunció. Y este joven, que de nuevo repito se llamaba David Stein, fue tomado preso y tuvo que pasar años de cárcel en Francia y en Nueva York. En Francia porque era francés y en New York porque la falsificación llegó hasta New York y estaba en la galería de New York, en el museo. Y pues él demostró que no es siempre fácil reconocer un engaño. No es tan fácil. Ni siquiera para los expertos, porque los que están en esa galería de New York se supone que son expertos, que saben lo que es falso y lo que es original. Sin embargo, yo no supiera. Quien llegó a saberlo fue uno de los que pintó el cuadro. Bueno, pues hablando de engañador, ustedes saben que el mayor engañador, es el papá de los engañadores. El engañador de engañadores, Satanás. Ustedes saben bien que lo de él es falsificar, engañar, destruir, defraudar. Y él, ustedes saben que no trabaja abiertamente. Sí, porque si Satanás trabajara abiertamente, pues la gente le corriera. Por ejemplo, ustedes ven en los cuadros, inclusive esto mismo, como ustedes lo ven ahí, no es una ilustración tan justa de Satanás. Que Satanás, dice la Biblia, es un ángel de luz. Y él, hay cuadros donde él es pintado con cuernos, ¿lo han visto? O con alas de murciélago, ¿bien? Con un rabo que termina en una flecha, ¿lo han visto? Con uñas largas y está negrito, por cierto, ¿verdad? Negrito. Así que, pero lo pintaron en un tiempo donde no había ataque de racismo. Y pues, no me voy a meter en ese tema porque algunos se ofenden. No quiero ofender a nadie. Bueno, el punto es que Satanás no se aparece así. Porque si se apareciera así, lo más que le pudiera hacer a la persona es desmayarse. Hasta ahí llegó el engaño. Porque la persona se va a desmayar y si no va a salir corriendo. Y por cierto, ven a la iglesia a buscar al pastor o al sacerdote, como le llamen, y se va a arrepentir, nada más de ver a Satanás. Así que a Satanás no le conviene aparecerse a la persona tal como es. Él utiliza otros medios para engañar. Y por eso nosotros nos damos cuenta que él trabaja de forma
encubierta. Y él puede vestir ropas religiosas, él puede ligar la verdad con el error, él puede aparentar que aunque se esté adorando a Dios, en realidad no se esté adorando a Dios. Porque de lo que anda buscando es engañar. Ese es su trabajo, engañar. Por esto, nosotros debemos tomar en consideración que la Biblia nos advierte de ese engaño que Satanás tiene. Y ahí que él, en su palabra, nos advierte cómo descubrir cualquier engaño. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7 dice que Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, lo primero que nosotros debemos preguntarnos, bueno, está hablando de bestias aquí. Recuérdense que el tema es lo que tiene que ver con falsificación, y para allá vamos. ¿Qué es esto de bestias saliendo del mar? ¿A qué se refiere cuando habla de bestias que salen del mar? ¿Qué significa todo eso? Bueno, lo que nosotros debemos tomar en consideración es que la misma Biblia nos debe explicar. Preguntar a la Biblia y comparar la Biblia con la historia, porque eso nos va a ayudar bastante. Lo primero que debemos ver, que de acuerdo a lo que hemos visto, si lo devuelvo, dice allí 4 bestias grandes diferentes de una edad subían ¿de dónde dice? Del mar. O sea que hay mucha agua. Hay agua. Y hay que, si hay agua, entonces debemos ver que la explicación en Apocalipsis 17:15, donde dice que las aguas que han visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Claro, en Daniel capítulo 7 no habla de ramera. Daniel capítulo 7 habla de bestias que subían del mar, pero nos está diciendo en Apocalipsis, hablando de la ramera que se sienta sobre muchas aguas, nos está diciendo que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, lo que indica que las bestias suben donde hay que pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y ahí que ya sabemos que esto es lo que significan las aguas. Y estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bueno, si suben del mar, donde hay pueblos, naciones y lenguas, ahí lo dice bien claro, se van a levantar en la tierra donde hay pueblos, naciones y lenguas. Y eso es bien importante que lo tenemos en consideración. Pero habla de la 4ª bestia. Dice que será un 4º reino en la tierra. Y nosotros sabemos que cuando la palabra de Dios en el libro de Daniel habla de bestias, se está refiriendo a un rey o a un reino. Todo depende del contexto a qué se refiere. Y las bestias que salen de las zonas más pobladas representan a ciertas naciones de las cuales nosotros vamos a hablar más adelante. Otra vez, cuando menciona 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra subían del mar. Y dice que la primera era como león y tenía alas de águila. Y aquí que otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y dice que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. También dice que era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Por qué dice eso? Porque, bueno, habla de un leopardo, habla de un oso, habla de un león. Esas son bestias que nosotros conocemos, ¿verdad? Las hemos visto, por lo menos en el caso mío,
he visto en el zoológico. Bien, algunos de ustedes quizás lo han visto porque son animales que están en ciertas áreas que están aquí en Estados Unidos y están sueltos por ahí. Inclusive ahí salió la noticia de un lugar aquí en Jonesboro que vieron un oso caminando. No sé si ustedes escucharon la noticia. Y pues la vieron ahí y están los videos. Yo para poder ver un león, un oso, un leopardo tengo que ir al zoológico a ver. Personal, suelto por ahí de forma libre no lo he visto. Bien, bueno, ya lo hemos visto. Bien, pero la cuarta bestia dice que es diferente de las demás. O sea, Daniel ni sabe cómo es. ¿Qué bestia es? Es una bestia que él no sabe cómo se llama. No sabe qué es. Él la describe, pero no sabe lo que es. Dice que era diferente de todas las demás bestias. Y el asunto dice que tenía 10 cuernos. Es algo que él le sorprende. Bien sorprendente. Pero estas bestias aún, las que él conoce, no son comunes. Porque el león tiene 2 alas. No hemos visto leones con alas. Los leones no tienen alas. Bien, el oso tiene costillas en la boca. Bueno, para que un oso tenga costillas en la boca debe estar comiendo algo, alguna carroña, o devoró, mató a alguien, o algún otro animal. Pero dice que estaba de un lado más alto que de otro. El leopardo tenía 4 cabezas y 4 alas. Bien diferente. Bien diferente. Esta visión es bien interesante. Bueno, ustedes saben que Daniel es una persona que desde el capítulo 2 está hablando de visiones porque Nabucodonosor tuvo un sueño y Nabucodonosor, pues ustedes saben que él le interpretó el sueño de este capítulo. Así que vamos a ver cómo nosotros vemos en la interpretación del capítulo 7. ¿Qué pasa? Porque dice en el versículo 4, la primera era como león, tenía alas de águila, estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, o sea que se puso derecha. Se puso derecha sobre los pies a manera de hombre, le fue dado corazón de hombre. Esto implica que este león precisamente tiene que ver con el capítulo 2 de Babilonia, que presenta la cabeza de oro. De ahí que son capítulos paralelos, ¿verdad? El capítulo 2, la cabeza de oro de Babilonia, y el capítulo 7, que el león con 2 alas también es Babilonia, que reinó del 605 al 539 antes de Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros que es Babilonia? Bueno, los antiguos babilonios representaban el imperio con un león. De paso, ustedes ven este cuadro en muchas de la arqueología de los babilonios, por allá por Irak y por Irán, en esos lugares, hay muchos palacios que ellos tienen, donde tienen algunos cuadros que llaman frescos, donde tienen pintados leones con alas. Eso es algo bien común en la tradición de los babilonios. Leones con alas de águila en esas ruinas. Y ellos la utilizan precisamente como símbolo de su reino. Bueno, dice también que el león sube de la espesura, según Jeremías 4:7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Bueno, si ustedes leen Jeremías capítulo 4, inclusive otros capítulos de Jeremías, se van a dar cuenta que Jeremías llama mucho a Babilonia león. El mismo Jeremías dice bien claro que Babilonia es un león y dice, y es un cachorro de león. Bien importante todo eso. Ustedes lean Jeremías estos capítulos, también los capítulos 50 y 51, que aquí no lo mencionan, pero lo pueden añadir para esto. Dice Jeremías 4:7, ya ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Eso indica que Jeremías está dando la profecía. Recuerden que Jeremías es que le está anunciando al pueblo de Israel los últimos días del reinado de Israel, de Judá, porque vienen los caldeos, los babilonios, a tomar la tierra. Y le está diciendo al pueblo,
únanse con los caldeos, y si no, los caldeos van a destruir esta tierra. Ellos vienen, y dice aquí bien claro, dice bien claro, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. O sea, los babilonios vienen a desolar la tierra. Nosotros sabemos que el rey Nabucodonosor pensaba que su reino duraría para siempre. Él mismo en uno de los edificios puso la frase que dure para siempre. Y él mismo pensaba que era eterno. Los reyes antiguos pensaban que eran eternos, eran dioses. Hemos estudiado eso inclusive en la escuela sabática con el faraón. Los faraones se pensaban dioses. Pues así era Nabucodonosor, se pensaba un Dios. Pero nosotros sabemos que él no duró para siempre, sino que su reino cayó en el año 539 a.C., cuando precisamente fue derrotado por los medos y los persas, representados por ese oso que dice la profecía bíblica con tres costillas en su boca. Y los medos persas vinieron y reinaron del 539 al 331. Dice que ese animal, según ya lo hemos leído, se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Nosotros hemos interpretado que esas tres costillas entre los dientes fueron tres reinos que tuvieron que aniquilar o vencer para poder reinar como imperio. Los pueblos de Lidia, de Egipto y de Babilonia. Una vez que ellos vencen a Lidia, a Babilonia y a Egipto, entonces los medos y los persas se alzan con todo el territorio y se convierten en el imperio medo-persa. Dice, después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Nosotros bien sabemos que así como el oso que se mueve lentamente no se puede igualar en velocidad del leopardo. El leopardo corre rápido. Lo más que un oso puede alcanzar, según he escuchado, son unos 35 o 40 kilómetros por hora corriendo. Eso es lo que he escuchado. Quizá alcance más, no sé. Pero un leopardo, imagínense, un leopardo corre un montón, bien rápido. Así que el oso, tomando en consideración este leopardo, que no solamente corre rápido, sino que tiene 4 alas, pues ya la rapidez se le va. Eso es como si fuera un avión supersónico, si le puede, de ese tiempo, ¿no? Esto indica que este imperio crece y crece rápido. Bien, crece rápido. Y la historia nos dice bien claro que Alejandro Magno, que dirigió a los griegos, creció rápido en su territorio. Bien, en solo 10 años él se extendió hasta el norte de la India. Tomó la tierra que había y siguió hasta el norte de la India y tuvo pues un gran territorio, desde el 331 hasta el 168 antes de Cristo. Sin embargo, nosotros sabemos que el rey o el emperador Alejandro Magno era una persona con muchos vicios. Era estratega militar, bien organizado, pero tenía una debilidad. A él le gustaban los vicios, le gustaba la cerveza, el alcohol, vamos a decir. Bien, para ser más claro con esto, le gustaba mucho la borrachera, el banqueteo, y pues él no tenía freno en cuanto a esto se refiere. Y pues él murió, y de ahí que dejó el reino dividido, y dice 4 reinos se levantarán de esa nación. Nosotros sabemos que su reino fue dividido en 4 partes, y 4 de sus generales se alzaron con el imperio, llamados Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Hubo muchas guerras entre ellos, entre los familiares y muchos otros generales, no solamente estos 4, hubo muchos más, pero estos fueron los más poderosos y los que pudieron prevalecer.
Eran hombres bien codiciosos, eran hombres bien ambiciosos y ellos querían reinar sobre el imperio. Hay un libro de historia escrito por Theodore Monson, donde él escribe sobre Alejandro el Grande, en la página 494, dice: cada uno desenvainó la espada contra el otro y el imperio ingresó en una maraña de conflictos. El 22 de junio del año 168 a.C., en la batalla de Pydna, sucumbió el imperio de Alejandro Magno 144 años después de su muerte. Eso es lo que dice ese libro, el libro 3, o sea, el tercer tomo, el capítulo 10, Historia de Roma. También hay otros libros que hablan sobre esto y dejan claro de toda esta tragedia que sucedió después de la muerte de Alejandro. Murió bien jovencito, como a los 32, 33 años, bien joven, pero por su desenfreno en los vicios no pudo vivir más. Bueno, ¿qué podemos nosotros decir de la cuarta bestia? Porque aquí, si yo veo esto y me preguntan qué es eso, yo digo, eso es un dragón, ¿verdad? Es un dragón. Y pues, a lo mejor Daniel pudo haber también dicho era un dragón, algo así por el estilo, pero él dijo que era espantoso y terrible. No dijo más nada. No dijo que era un león, un monstruo, espantoso y terrible. No se sabe cómo era. Una bestia bien rara, bien rara. Bueno, el ángel que estaba con Daniel le dijo que esa bestia sería muy diferente a las demás. Y pues habría que ver qué es lo que quería decir esta profecía, o quiere decir esta profecía referente a este imperio. Nosotros lo que sabemos es que si seguimos la línea que lleva el capítulo 2, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿qué viene después? Roma, ¿verdad? Viene Roma. Por lo tanto, después del leopardo, con 4 cabezas y 4 alas, pues viene Roma, porque los 2 capítulos son paralelos. Así que tendríamos nosotros que ver que no es tan difícil encontrar a Roma en esta profecía bíblica, quien estuvo del 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Un imperio que duró bastante tiempo. Y Roma fue el imperio más malo, más implacable y brutal de todos los imperios. Y dice Daniel 7:8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Bueno, de esta bestia espantosa y terrible sale otro elemento que hay que estudiar, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Acuérdense que esta bestia espantosa y terrible tiene 10 cuernos, y de los 10 se levanta un 11 que es más pequeño que los otros, pero ese 11, ese cuerno, tumba 3 de los 10 primeros. ¿Bien? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, dice aquí, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, según Daniel 7:24. ¿Y cuáles son esos 10 reyes de acuerdo a la historia? Ustedes pueden verlos ahí. Están los anglosajones, están los francos, los suevos, los visigodos, los vándalos, burgundios, alamanes, los lombardos, ostrogodos y hérodos. Esos 10 reinos que hoy son más o menos las naciones europeas que tenemos, o sea, lo que forma Europa ahora. Pero lo que más intrigó a Daniel es que el cuerno pequeño se abrió paso entre los otros 10 cuernos y derribó a 3 de los otros. Dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y el cuerno pequeño afligió tanto a Daniel que dijo: se me turbó el espíritu y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel estaba bien turbado. Y bueno, la pregunta es: ¿por qué esta descripción del cuerno pequeño? ¿Por qué le hizo por qué le chocó tanto? ¿Por qué lo preocupó tanto? Él reconoció de que aquí se hablaba de la historia secular, pero también que hablaba del pueblo de Dios. Algo iba a suceder con este cuerno pequeño.
dice aquí que este pueblo hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea que era un reino o un poder que iba a perseguir al pueblo de Dios. Y por eso se perturbó Daniel. ¿Y qué más dice? No solamente iba a perseguir a los santos de Dios, sino que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bien, nosotros sabemos que este pueblo pequeño hizo la guerra contra los santos de Dios y prevaleció por cierto tiempo. O sea, persiguió a muchos cristianos y prevaleció. Dice Daniel, mis pensamientos me turbaron. Eso no lo dejó tranquilo. Mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea, Daniel estaba bien preocupado. Bueno, ¿quién es este pueblo pequeño? ¿Quién es? Bueno, vamos a ver. ¿Quién es el pueblo pequeño? Pues dice ahí, espantoso y terrible en gran manera fuerte, y tenía 10 cuernos. Y dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ya hemos visto más o menos, ya mencionamos los 10 reyes o los 10 reinos que hoy son más o menos el imperio, no el imperio, sino el continente europeo. Ya hemos visto aquí que los romanos fueron atacados por el norte, por unas tribus bárbaras que penetraron al imperio, y ustedes pueden ver aquí las tribus, los alamanes, la tribu bárbara, que hoy se llaman alemanes, ¿verdad? Los burgundios, que son los suizos, los francos son los franceses, los lombardos son los italianos, los sajones son los ingleses, también están los suevos, que son los portugueses, los visigodos son los españoles, y luego hay 3 reinos, los eros, los ostrogodos y los vándalos, que se extinguieron. Recuérdense que el pueblo pequeño subió y tumbó 3. Estos 3, los eros, los ostrogodos y vándalos, los exterminó. Bien, que a esos 3 es que se está refiriendo. Pero ustedes pueden ver más o menos, si ustedes ven los vándalos que están para abajo, ese es el norte de África. Bien, y si ustedes ven más o menos los ostrogodos, los eros, todos tienen más o menos un lugar donde están, pero acerca de los eros, los ostrogodos y los vándalos se extinguieron y fueron sustituidos pues por otras tribus. Bueno, dice también, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ya esto lo sabemos, y tras ellos se levantará otro, y a 3 reyes derribará. Ya sabemos los 3 reyes que derribó, ya los hemos mencionado, que son los eros, los ostrogodos y los vándalos. La historia nos dice que en el año 493 después de Cristo los eros fueron destruidos con la ayuda del emperador Zenón. También menciona que Justiniano, otro emperador, exterminó a los vándalos en el año 534 después de Cristo y lo acabó con el poder de los ostrogodos en el 532. O sea, ustedes ven cómo el imperio romano va acabando con estos 3 reinos o tribus bárbaras. Y fue en este tiempo que el emperador Justiniano decretó al obispo o papa de Roma para que sea el líder religioso de la Roma de Occidente. O sea, esta peste espantosa y terrible, que era Roma política, la Roma imperial, con el pueblo pequeño pasa a ser la Roma papal. Bien, el emperador Justiniano le da su poder por un decreto para que sea el que dirija o sea la cabeza o sea el obispo de todas las iglesias de Roma. Bien, son historias que ustedes la saben o que es bueno que la sepan, porque esto es lo que creemos. Daniel 7:24 dice, el cual será diferente de los primeros. Los otros reinos fueron poderes políticos. Babilonia, luego Persia y Grecia. Pero ahora Roma no solamente es político, sino también es político. Bien.
que sigue a los santos del Altísimo y blasfema contra Dios. El dedo profético parecía señalar inequívocamente hacia la iglesia de Roma en la Edad Media, como el cuerno pequeño en la del cielo. ¿Bien? Y hay características que podemos notar en la Biblia para que veamos eso. Dice, vea yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El imperio que ha hecho eso es el imperio de Roma. O sea, los santos del Altísimo quebrantará. Bueno, la pregunta que hay que hacerse es si la iglesia de la Edad Media participó en alguna persecución. Bueno, la respuesta es que sí, lamentablemente. Sabemos que existió la Inquisición, ¿bien? La Inquisición en sus diversas modalidades, donde se persiguió a los hugonotes, a los valdenses, a los albigenses, todas estas personas que quisieron vivir de acuerdo a los principios bíblicos y se negaron a aceptar tradiciones en cambio de la palabra de Dios. Nosotros sabemos, la historia está ahí. La historia habla que muchos cristianos fueron quemados en la hoguera, simplemente porque no quisieron seguir las tradiciones de la iglesia romana. Y también dice que pensar en cambiar los tiempos y la ley. Bueno, el poder papal intentó cambiar la ley en algún momento, en la Edad Media. Sabemos eso. Nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos que esto es una enciclopedia católica donde se habla bien claro que la Iglesia Católica tiene el poder de cambiar el sábado por el domingo. No lo hace por un mandamiento divino, sino por una prerrogativa que ellos tienen. Esto está bien claro. Hay muchos que lo quieren negar, pero eso está escrito. La última característica que vamos a estudiar es cuando este poder sería supremo y el lapso de tiempo durante el cual iba a perseguir a los santos del Altísimo. Dice en Isaías 7:25, serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bueno, nosotros en profecía bíblica un tiempo son 360 años. Tiempos es doble año. Bien, 360 y 360 son 720, son 720 años. Y medio tiempo es 180 años. Usted suma todo eso, 360, 720 y 180, le va a dar 1260 años. Bien, 1260 años. Nosotros sabemos que, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, el capítulo 4, el versículo 6, cada día representa un año. ¿Bien? Esa es la profecía bíblica. Ahí tenemos los 1260 días, son 1260 años. Y de acuerdo a la profecía bíblica, si lo tomamos desde el 538 después de Cristo, cuando Justiniano dio el decreto del 535, pero no se pudo empezar el decreto sino hasta el año 538, cuando ya todo el cuadro se hizo completo y claro para que el poder de Roma pudiera hacer su trabajo. 538. Si usted le suma 538, si usted le suma 1260 al 538, pues esto lo va a llevar a el 1798. ¿Qué sucedió en 1798? El general Berthier, general de Napoleón, destruyó el poder político de la Iglesia romana en ese año. 1798 después de Cristo. O sea que la profecía está bien clara y pues se cumplió. Bien, este cuerno surgiría de Europa occidental, entre los 10 cuernos que habían surgido del derrocamiento de Roma. Recuérdense que dice que estas bestias subían ¿de dónde? Del mar, donde había mucha gente, naciones sin pueblo. Pues esta cuarta bestia espantosa y terrible surge donde hay mucha gente, naciones y lenguas. Y ahí pues otra vez tenemos a los alamanes, que son los alemanes, los burgundios, que son los suizos, los francos franceses, los malos italianos, los sajones ingleses, los suevos son los portugueses, los visigodos son los españoles. Y pues los tres
cuernos que fueron derribados y desaparecieron, están extintos, que son los célulos, los vándalos y los ostrogodos. Ya eso bien lo sabemos. Este poder sería diferente de los otros reinos. Iba a ser un poder no solamente político, sino también religioso. Bien, el pueblo pequeño perseguiría a causa de que se daría prerrogativas divinas. Causaría daño contra los santos. Daniel lo dijo, que este pueblo hacía guerra contra los santos del Altísimo. Y lo vencía, pero también leímos que pensaba en cambiar los tiempos y la ley. Es una iglesia que se autonombraría con autoridad en cambiar los tiempos y la ley. Y la profecía señala que este poder tendría el dominio absoluto. La iglesia de Roma tuvo dominio absoluto por 1260 años, desde el 538 hasta 1798. Lamentablemente fueron años oscuros. Yo le digo a ustedes, en ese tiempo surgieron muchas personas hablando mal de Dios y de Jesucristo. No porque Dios o Jesucristo fueran malos, sino porque sus representantes eran tan malos, porque hay que creer en Dios. Si los que dicen que son los religiosos, mira cómo se comportan, matando tanta gente, tanta sangre derramada, gente inocente, simplemente por no obedecer. No existe Dios. Y hoy en día se está sufriendo la consecuencia. Hay muchos ateos hoy en día por causa de esa historia. Hoy en día hay mucha gente hablando mal de todos los cristianos por causa de esa historia. Inclusive en los países musulmanes piensan que todos los cristianos son iguales. En los países musulmanes piensan que todos los cristianos son católicos. ¿Sabían ustedes? Ellos no saben distinguir quién es adventista, quién es metodista, quién es bautista. Para ellos eso no existe. Para ellos lo que existe es la iglesia católica. Ellos piensan que todos somos católicos. Y que las guerras estas, las cruzadas que se hicieron, nosotros somos parte de eso. Ellos piensan que todos somos iguales. Eso igual que, por ejemplo, en el caso mío. Yo no sé distinguir entre un chino, entre un japonés y un filipino. Para mí todos son iguales. Yo lo veo y todos son chinos. ¿Cierto? Pues eso mismo tienen ellos por allá con las religiones, con las denominaciones cristianas. Yo pienso que todos somos católicos, no saben distinguir. Y para ellos darse cuenta de eso, uno tiene que explicar y vivir, y vivir eso. No es fácil, se lo digo, pero esas son consecuencias de la historia que nosotros estamos ahora mismo corriendo. Bueno, esa profecía de Daniel tiene un final feliz para la gloria de Dios, porque dice que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de Dios. O sea, ahora viene el juicio, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. De su trono salía llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Puños de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Importante, el pueblo pequeño está persiguiendo a los santos del Altísimo, está persiguiendo a la iglesia de Dios y está blasfemando, pero Dios se sentará en su trono y pasará juicio. Bien, pasará juicio. De ahí que Daniel vio a Dios el Padre, que es el anciano de días, se siente en su trono y se prepara para las escenas finales de la tierra. Dice bien claro aquí, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que a Daniel se le mostró que hay un juicio en el cielo. ¿Y cuál será el veredicto? Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Bien? Ahí está el veredicto. Así que hay un final feliz. Como esa película que tiene tantas matanzas, tantos problemas, donde al protagonista le dan muchos golpes, pero al final de cuentas el protagonista queda vivo y el malo muere. ¿Bien? Interesante.
Daniel vio que algo muy especial, muy hermoso sucedió, algo que había sucedido. Miraba yo en la visión de la noche, ya aquí, con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre. Quiero decir a ustedes, para que interpreten bien la Biblia, Daniel 7:13 no está hablando de la segunda venida de Jesús. Bien, Daniel 7:13 está hablando del juicio que se da para librar a la iglesia de la persecución romana. Bien, si a ustedes le habían enseñado que Daniel 7:13 se refiere a la segunda venida de Jesús, no es correcto. Se refiere en el contexto a que el anciano de días se sienta en el trono, bien, el juez se sienta, los libros son abiertos, y entonces viene el Hijo del Hombre para acompañar al anciano de días, porque es un juicio lo que se está dando. Por eso dice ahí bien claro, vino ante el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ese Hijo de Hombre no viene a la tierra, sino que viene a dónde? Al anciano de días. ¿Y dónde está el anciano de días? Sentado en el trono, en el cielo. Así que no está hablando de la segunda venida, eso está bien claro. Muy bien, y nosotros sabemos que ese Hijo de Hombre es Jesucristo. Más de 40 veces en el Nuevo Testamento Él se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Un ejemplo es en Lucas 22:48, donde Él dice, con un beso entrega a Dios. Bien, eso es algo que nosotros pues lo sabemos. Cristo asiste al juicio para representar a todos los pecadores. ¿Por qué Él viene delante del Padre? Porque nosotros somos los representados por Él. Bien, Él viene a abogar por nosotros, por sus hijos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nosotros como personas pecadoras lo que tenemos que hacer es venir a Jesús y Él nos va a cubrir con su manto de justicia. No tenemos a pesar de los sufrimientos, a pesar de las dificultades, dice que le fue dado dominio y le fue dado gloria para que todas las naciones, pueblos y lenguas le sirvan. Dice que su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Que el reino y el dominio se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese es el plan. Bien, dice ahí que el reino y el dominio se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, que ya no siga con el poder adverso que existía. Decidirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y eso es pues el plan de Dios, que haya un reino eterno. Satanás será destruido y los hijos de Dios serán juzgados, pero no juzgados para ser condenados, sino juzgados para darse la salvación. Según dice ahí, que el juez se sentó, los libros se abrieron, y allí pues se va a dejar claro que los hijos de Dios han aceptado a Cristo como su Salvador personal, y en Él pues reciben la salvación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la parte que tiene que ver con lo que mencionamos, que es el engaño? ¿Cuál es el engaño? El engaño es que esta bestia que tiene un cuerno, el cuerno pequeño, que se hace pasar por religioso, es un cuerno o una religión dirigida por Satanás, que en vez de estar basada en la Biblia, está basada en tradiciones. Bien. Y lo que dice el mundo, lo dice de una forma tan entretejida que la gente piensa que es la verdad y no es la verdad. Por eso hay tantos billones de personas engañadas. Y por más que usted le dice que eso no es la verdad, lamentablemente hay que orar. Bueno, yo le digo. Que alguien participara aquí para decir la oración. Saúl, ¿me puedes ayudar? Voy a ocupar un ratito. Porque mira, faltó su mira. Pues nada más ese y pum. Oremos, hermanos.
buen Padre que moras en las alturas de los cielos, santo, santo es tu nombre, Padre. En esta hora te queremos agradecer por permitirnos haber llegado aquí a tu casa de oración, Señor, a alabarte y a glorificarte. Señor, perdónanos si te hemos fallado, Padre, pero aquí estamos pidiéndote perdón delante de tu presencia. Señor, ahora que ha terminado esta tarde de bendición, Señor, permite que podamos llegar a nuestros hogares sanos y salvos, así como nos trajiste, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes y también los que no pudieron llegar. Bendícelos donde quiera que se encuentren, Señor. Señor Jesús, te damos gracias y perdónanos nuevamente, Señor, si te hemos fallado. Todo esto te lo pedimos en esta tarde en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.